Pregunta Leslie, ¿qué relación hay entre mente, alma y cuerpo? ¿O entre espíritu, alma y cuerpo? La verdad es que me sorprendió su pregunta, pero tiene razón. En la antropología bíblica, es decir, en la explicación bíblica del hombre, de cómo es el hombre, es frecuente la división tripartita entre cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, tenemos en San Pablo, en la epístola a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, San Pablo da por sentado que todo nuestro ser, como hombres, como personas, es cuerpo, alma y espíritu. Por su parte, el epístola a los Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Nuevamente se habla ahí de una división entre alma y espíritu. Sin embargo, esa división tripartita que tiene San Pablo, que tiene un origen filosófico más bien neoplatónico, que tuvo éxito en la primitiva cristiandad, al llegar Aristóteles al medievo y bautizarse o cristianizarse Aristóteles por el pensamiento de Santo Tomás, fue abandonada. Y se tomó nada más la visión de los dos polos, es decir, cuerpo y alma, el alma humana distinta del alma espiritual que tiene una característica propia que es su espiritualidad. Entonces creo que es interesante intentar distinguir hasta dónde llega el cuerpo, hasta dónde llega el alma, qué hace nuestro cerebro, a qué nos referimos con la palabra cerebro, a qué nos referimos con la palabra mente, a qué nos referimos con la palabra espíritu y a qué nos referimos con la palabra alma. Un poquito para aclarar el mapa de nuestros conceptos sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a intentar en este podcast desarrollar brevísimamente esas ideas. Por cerebro se entiende la parte corporal, el sustrato físico de toda actividad espiritual en el hombre. Y cuando yo oro, necesito utilizar mi cerebro. Si estoy descerebrado, no puedo orar, ¿no? Cuando yo pienso, cuando yo hago una ecuación matemática, necesito mi cerebro. Mi cerebro realiza una actividad. Por mente se entiende propiamente hablando el funcionamiento de ese cerebro. El cerebro no es el sujeto es la mente. El funcionamiento de ese cerebro, la actividad a la que da lugar el cerebro. Entonces, por mente nos referimos a la percepción, a la memoria, a la imaginación, al conocimiento, a la afectividad. Todo eso es obra de nuestra mente, que para funcionar, repito, necesita de su sustrato físico, que es el cerebro. El gran tema con la mente es si se puede reducir toda su actividad al entrelazamiento de los intercambios cerebrales o intercambios neuronales, o si hay un plus, hay algo más que intercambios neuronales en nuestra mente. La mente designa al sujeto o protagonista de esas actividades, es decir, al yo, a la conciencia, a la interioridad, a la intimidad. Y en ese aspecto no se puede reducir solo a un intercambio neuronal. O sea, mi yo es algo más que mi intercambio neuronal, las diferencias de potencial que hay entre mis neuronas. No son procesos, la conciencia, la interioridad, la intimidad, que se realizan anónimamente por un cerebro impersonal, sino por un sujeto que tiene conciencia, por la persona, por el yo. Eso es lo que se expresa con la palabra mente. La dificultad que plantea la descripción de la mente es que algunas de sus actividades claramente pueden describirse expresando exclusivamente funciones cerebrales, es decir, intercambios neuronales, por ejemplo, la memoria o la vida afectiva, mientras que para otras la actividad cerebral resulta incompleta o insuficiente, por ejemplo, la conciencia o la percepción de las cualidades particulares de las cosas, es decir, por qué me gusta a mí el helado de vainilla, por qué me gusta el pay de manzana, etc. La raíz de ello es que siempre desde una antropología de corte cristiano, la unidad de cuerpo y alma, de lo material y lo espiritual en el hombre, unidad que es profunda,
No se puede separar con bisturí y decir hasta aquí llega el cuerpo y a partir de aquí comienza el alma, sino que todo está entremezclado, porque el sujeto de esas acciones tiene las dos dimensiones, la espiritual y la material. Entonces, cuando hablas de mente, no te refieres solo a la dimensión espiritual, pues se encuentra corporalizada en procesos cerebrales, como en el caso de la memoria o de los sentimientos. Ahora bien, la mente realiza algunas funciones que son propias de un ser espiritual, fundamentalmente el conocimiento intelectual, es decir, el conocimiento abstracto, los universales, los conceptos, las ecuaciones matemáticas, los valores, los principios. El cerebro, como órgano, lo es de los sentidos internos, es decir, de la memoria, de la imaginación, de la instintividad, del conocimiento sensible, es decir, del conocimiento singular. Pero el conocimiento intelectual supone el plus propio de la mente, aunque requiere del cerebro como sustrato para poder realizarse. O sea, no puedo realizar operaciones intelectuales como comprender qué es la justicia si no tengo cerebro. Ahora, comprender qué es la justicia va más allá de un intercambio neuronal. Teniendo esto claro, podemos llegar al alma. Por alma se entiende el principio vital en el hombre, que tiene una naturaleza metafísica particular en el caso del hombre, es decir, un modo de ser espiritual que es radicalmente diferente de todo el universo físico que conocemos y que la capacita al hombre para las operaciones intelectuales. Es decir, el alma humana es metafísicamente espiritual, es un ser que no es material. Y entonces llegamos al espíritu. El espíritu designa la naturaleza metafísica del alma, el modo de ser del alma humana. El alma humana es espiritual. Con lo espiritual se designa un modo de ser diferente e irreductible a lo material. Ahí radica nuestra imagen y semejanza con Dios, que es espíritu. El alma espiritual está en la raíz del yo, de la conciencia, de la interioridad de la persona, de su intimidad. Indica el sujeto de todos esos actos, aunque como tal el sujeto tiene también una dimensión corporal, pues no somos espíritus encerrados en un cuerpo. En cuanto designa al yo, al sujeto libre, la libertad es una consecuencia de la espiritualidad. En ella puede haber pecado, es decir, en el alma espiritual puede haber pecado porque designa al yo que es libre. Cuando digo que el alma está mal, me refiero a la dimensión moral, que quiere decir que el sujeto hace mal uso de su libertad, dañando a su dimensión espiritual, por eso el alma puede pecar. Cuando digo la mente está mal, señalo un mal funcionamiento, ya sea en los procesos cerebrales, por ejemplo, cuando tomas pastillas para la ansiedad o para dormir o para relajarte. Es decir, hay un mal funcionamiento en los procesos cerebrales o en el modo de procesar las experiencias mentales, una pérdida, un fracaso económico, un fracaso afectivo. Y para eso una persona va a tomar terapia psicológica que le ayude a enfocar bien sus eventos mentales. Pero cuando digo que la mente está mal, eso no tiene una dimensión moral en principio. Entonces, cuando digo el espíritu está enfermo, me estoy refiriendo a una dimensión moral, es decir, al pecado. Cuando digo la mente está enferma, me estoy refiriendo a una enfermedad psíquica que puede estar a nivel puramente cerebral, y para eso voy a un psiquiatra para que me dé las pastillas necesarias para que haga un equilibrio en los procesos bioquímicos de mi cerebro, o a nivel psicológico, por mi modo de procesar distintos eventos de mi experiencia o eventos mentales, o una mezcla de ambos. Una cuestión que es conductual y bioquímica, entonces voy al psicólogo y al psiquiatra. Pero la mente enferma no tiene una relevancia moral, a diferencia del espíritu enfermo, que indica un mal uso de mi libertad. Espero que se haya entendido brevísimamente la diferencia entre mente, alma y espíritu. Muchísimas gracias.